Ahí está. Bueno, en el día de hoy tenemos esta jornada de terapia sistémica breve donde vamos a tener la exposición de nuestro docente Felipe Rodríguez Landon. Felipe es psicólogo de la Pontificia, o sea, por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, posee un magíster en psicoterapia sistémica de familia, parejas e individual, y también cuenta con ya más de 10 años de experiencia, donde se ha desarrollado principalmente en el ámbito clínico como terapeuta de docentes, perdón, de adolescentes, adultos, parejas y familias, con orientación siempre sistémica. También pertenece al Diplomado de Psicoterapia Infanto-Juvenil y también, al Diplomado de Terapia Sistémica Breve. Y en el día de hoy nos trae una formación o una clase magistral acerca de los relatos sobre complejidades y recursos en terapia de pareja. Así que ya veo ahí que está ahí con nosotros. ¿Cómo está, Felipe? A ver si puedes ahí habilitar tu micrófono. Ahí sí. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Bueno, ya tenemos entonces el día de hoy a nuestra gente conectada. Quiero dejarte como coanfitrión ya disponible para que puedas comenzar con tu exposición en el día de hoy. Bueno, Perfecto, muchas gracias. ahí está listo, ya te dejé como coanfitrión. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, buenas tardes. Vi también ahí en el chat que tenemos gente de distintos lados. Buenas tardes a los de Chile, probablemente otros horarios a los que están conectados desde quizás distancias mayores. Em, Darle las gracias también como por esta invitación a Adrián, a Germán, que ha sido, digamos, quienes me han invitado como parte de este diplomado en terapia sistémica breve para poder conversar hoy día sobre un tema que a mí en lo personal me parece bien apasionante. Es quizás dentro de mis áreas de desarrollo, Adrián comentaba, soy terapeuta familiar y de parejas hace bastantes años ya. Y en particular, lo que es la terapia de pareja ha sido siempre para mí un foco, un tema de interés que ha marcado un poco lo que ha sido mi desarrollo como terapeuta, pero también en términos de mis estudios y de las formaciones que he podido realizar. Yo creo que es un tema que en general resulta muy interesante, ¿no? Primero porque yo creo que sin duda todos nosotros tenemos distintas experiencias y vivimos, digamos, ¿no? Hemos tenido durante nuestra vida posiblemente distintas vivencias, ¿no? Y experiencias de pareja y sabemos, ¿no? Así como a veces en carne propia lo que significan encontrarse con dificultades, con situaciones que son problemáticas, con conflictos, con experiencias que a rato pueden resultar dolorosas, ¿no? Y yo creo que desde ese punto, ¿no? Me imagino los que estamos acá, tenemos este interés como de poder entender algunos aspectos respecto de la terapia de pareja, ¿no? Que esta em, forma, ¿cierto?, de trabajar, en la cual lo que hacemos es efectivamente poder mirar, ¿no?, cómo las parejas se organizan, cómo de repente dentro de esas organizaciones, ¿no?, particulares pueden aparecer espacios o experiencias de malestar y cómo entonces también podemos ayudar, ¿no?, a las parejas a resolver y poder de una u otra forma desarrollar, ¿no?, conversaciones distintas, ¿no?, en relación a estas dificultades. Así que, bueno, un poco por eso voy a poner a proyectar, para que no se me olvide. Voy ahí. Ok. Y para abierto. Perfecto. Entonces, como les decía, la terapia de pareja tiene que ver mucho, ¿no?, con esta posibilidad de ayudar, ¿no?, a las parejas a construir conversaciones, a tener conversaciones distintas, ¿no?, respecto de las situaciones que les toca vivir.
Y es por eso un poco que el título de esta presentación o de esta clase parte por esa idea, ¿no? Es decir, mi interés hoy día es que podamos poder acercarnos, ¿no? Al trabajo de pareja como un trabajo de construcción de relatos. ¿Ya? Y claramente, ¿no? Sabemos que los relatos con los cuales nos encontramos cuando recibimos una pareja en nuestras consultas, en nuestros campos de trabajo, son relatos donde habitualmente está cargados, digamos, ¿no? Relatos cargados de complejidades. Y entonces la propuesta que les tengo para hoy día es poder conversar em, también respecto de cómo construir relatos sobre recursos, ¿ah? Que me parece que es un movimiento y una posibilidad, ¿cierto?, para la terapia de pareja muy importante. Eh, He dividido la presentación como en dos grandes partes. Quiero partir como contándoles un poco que desde dónde nos situamos, ¿no? Para poder empezar a hablar esto. Eh, Adrián decía, yo soy terapeuta de pareja, mi formación y mi enfoque es un enfoque sistémico, y es desde ese enfoque, ¿cierto?, desde el cual vamos a abordar. Pero también creo que vale la pena mencionar que mi acercamiento es también desde una epistemología constructivista, ¿no? Sí, constructivista, construccionista también podríamos decir, guardando las diferencias entre una cosa y la otra, pero sobre todo planteando la importancia, ¿no? De que lo que hacemos en terapia en realidad es trabajar no con una realidad, ¿no? Existente, única, inamovible, sino que en realidad trabajamos, ¿cierto?, desde la construcción a través del lenguaje, ¿cierto?, de nuestra experiencia, de nuestra realidad, ¿no? Eh, Así que ese es un poco el punto. Entonces vamos a primero poder hablar un poquito desde dónde situamos esto, ¿no? Quiero que podamos entender, en primer lugar, qué significa cómo mirar a la pareja como sistema y algunas particularidades en relación a eso. Y después, bueno, algunas ideas en relación a la terapia breve de pareja, ¿no? Para luego lo que tengo ganas de compartirles es un poco un segmento, podríamos decir, de un caso clínico en particular, ¿no? Para que podamos también, ojalá, ver estas cosas puestas también en relatos reales, ¿no? Es decir, de repente tenemos como que la idea, ¿no?, de pensar en relatos, en narraciones, nos hace sentido, yo creo que la vemos teóricamente, pero hacemos a veces poco hincapié como en cómo bajar esto a los relatos más reales, ¿no? Más cotidianos. Así que esa es un poco la propuesta de hoy día. Si tienen, quiero decir, si van teniendo dudas, preguntas, he dejado, quizás lo que podemos hacer es que quizás las pueden ir dejando en el chat. Yo voy a tratar de ver si es que algunas las puedo tomar directamente durante la presentación y si no, hacia el final he dejado también unos minutos para que podamos, ojalá, conversar y abrir un espacio también de dudas, de preguntas, de comentarios. Bien, entonces quería partir yo un poco como situándonos, ¿no? Y para poder situarnos, ¿no? Partir comentándoles que, bueno, mi comprensión del trabajo con pareja es una comprensión desde una óptica sistémica, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué significa básicamente, ¿no?, mirar a la pareja desde una mirada sistémica, ¿no? Yo creo que lo más importante, ¿no?, es que mirar a la pareja, ¿no?, como un sistema significa entender que no los pensamientos, los comportamientos, las emociones, ¿no?, que componen la experiencia humana no pueden entenderse si es que no es desde su relación con el contexto en el que se dan, ¿no? Es decir, el elemento contextual emerge, ¿cierto?, desde la perspectiva sistémica como el elemento que permite dar sentido y conectar, ¿no?, todos los elementos que componen la experiencia humana, ¿no? Claramente esto nos obliga entonces, ¿no?, a preguntarnos permanentemente, ¿no?, por cómo entonces, ¿no?, esos comportamientos, estas ideas de mundo, estas ideas de nosotros mismos, las emociones que experimentamos, ¿cierto?, se vinculan en una red que es más amplia, ¿no?, de comportamientos, ideas y emociones que son construidas de manera interactiva entre las personas que conforman, ¿no?, esta
relaciones que para nosotros son significativas, ¿no? Es decir, desde una u otra manera, ¿no? Lo que entendemos es que desde una comprensión sistémica, una pareja, ¿no? Y las experiencias de los miembros de una pareja responden a una organización específica, ¿no? Que ordena y regula, ¿no? Las interacciones que van teniendo, ¿no? Y desde una perspectiva sistémica, y entendiendo entonces la pareja como un sistema, sabemos que esas interacciones que son reguladas, ¿no? Y esas experiencias que son reguladas, en realidad están siempre como orientadas de alguna manera hacia el cumplimiento de algunos objetivos, ¿no? Em, y qué objetivos entonces, ¿no? O cuáles podrían ser, ¿no? Los objetivos de un sistema pareja, ¿no? O de una pareja en sí, ¿no? Sin duda podemos reconocer muchos y variados. Yo creo que si hacemos un barrido así como de lo que rápidamente cada uno de ustedes entiende y piensa cuando decimos, bueno, ¿para qué las parejas son pareja? ¿O para qué los seres humanos nos embarcamos, ¿no? En este tipo de relación, ¿no? En realidad podemos encontrar diversos objetivos, ¿no? Y cada uno de nosotros probablemente los va a construir coherentemente, ¿cierto? Los va a construir de manera bien específica y bien particular, ¿no? Pero haciendo quizás un esfuerzo quizás de sistematización, ¿no? Yo creo que podríamos básicamente reconocer dos grandes objetivos para un sistema pareja, ¿no? Y me detengo en esto porque creo que en realidad posiblemente muchos de los objetivos que ustedes pueden o pudieran haber pensado en este ratito, sin duda pueden como ligarse a algunos de estos aspectos, ¿no? Un primer objetivo, ¿no? Va a tener que ver con lo que nosotros llamamos el desarrollo de la pertenencia, ¿no? Del apego, el sentirnos parte de algo, del sentirnos protegidos, acogidos, contenidos, ¿no? Y entonces podríamos decir que una primera parte del objetivo de las parejas siempre va a tener que ver con poder sostener el vínculo, ¿no? Es decir, nuestras interacciones, esto que decíamos, ¿no? Nuestra manera de movernos dentro de la relación de pareja, va a tender, ¿no? A responder a la posibilidad y al objetivo de sostener, ¿no? De alguna manera ese vínculo, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, un segundo objetivo que es igualmente importante y muy significativo, ¿cierto? Para las personas, es el que representa el desarrollo de la individualidad, ¿no? Y con ello, entonces, cuando hablamos de mantener el vínculo, de generar, ¿no? Y construir y sostener nosotros, es importante que eh, construir y sostener nosotros permita también al tiempo no perder la dualidad, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque en realidad, ¿no? Las relaciones de pareja, ¿no? Identificamos estos movimientos como la alimentación del vínculo, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Pareciera ser que de una u otra manera el objetivo final, ¿no? De las relaciones, de los vínculos, es también, en definitiva, la emancipación, ¿no? Yo siempre digo, lo ideal, ¿no? Es ser pareja por querer ser pareja, ¿no? Es decir, que represente un deseo, que tengamos ganas de ser pareja, y no por necesitar estar en pareja, ¿no? Em, Claramente, cuando este querer ser pareja, ¿no? Es una característica que se da en ambos miembros, ¿no? De este sistema, se genera una sinergia que es una sinergia que apunta al desarrollo, ¿no? Al desarrollo de la individualidad y también al desarrollo del vínculo. ¿Bien? Ahora, em, claramente la organización, ¿no? Decir las cosas que los miembros de una pareja hacen, ¿no? Y cómo se organizan esas interacciones, no es estática, ¿no? Es decir, vamos viendo distintas maneras, existen distintas formas en las cuales las parejas se van organizando para cumplir estos objetivos, ¿no? Sabemos entonces que la pareja evoluciona, ¿no? Que la pareja cambia, que se modifica, ¿no?
los que quizás han tenido la oportunidad haber estado en una relación de pareja larga, ¿no? Es decir, que tenga una duración mayor, digamos, ¿no? Es decir, que haya pasado quizás las primeras fases, sabemos que la manera de vincularnos cambia, ¿no? Y que se modifica, ¿no? Que pasamos por momentos de crisis, que pasamos por momentos en los cuales tenemos que reconstruirnos, que tenemos que volver a pensarnos, ¿no? Que tenemos que volver a, eh, digamos, a rearticular, ¿no? Los movimientos para poder cumplir estos objetivos, ¿no? Y que, eh, y que al mismo tiempo, ¿no? Y siendo coherente con esta visión sistémica que les decía antes, esta evolución del sistema pareja está siempre conectada con un contexto que en realidad también evoluciona, ¿no? Entonces, ser pareja hoy día, en el 2025, es muy distinto, ¿no? De lo que es ser pareja quizás hace no tanto tiempo, ¿no? Hoy día vemos tipos de organizaciones, ¿no? De las parejas que quizás son o habrían sido tremendamente extraños de encontrar en pareja de hace, estoy hablando 10 años, incluso 5 años, ya se pueden notar cambios como bien significativos, ¿no? ¿Para qué hablar de las parejas, qué sé yo, si van a pensar en sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos, ¿no? En generaciones anteriores, donde en realidad la manera en la cual las parejas se organizaban efectivamente era muy distinta, ¿no? Entonces, quería introducir esta idea, ¿cierto?, de que esta organización, esta manera en la cual las parejas organizan sus interacciones, ¿no? Está, por un lado, en constante transformación, ¿no? Y por otro lado, ligada a esas transformaciones al contexto en el cual esas parejas se desenvuelven, ¿no? En las cuales viven. ¿Eh? Em, Estas ideas como de base, ¿no? Entremos un poquito a hablar de lo que es la terapia de pareja desde un modelo sistémico breve para poder llegar a lo que nos interesa. Em, una primera pregunta que a mí siempre creo que es interesante hacerse cuando pensamos en terapia de pareja, ¿no? Es, bueno, ¿cuándo consulta una pareja en terapia? ¿Ya? Porque todos nosotros hemos tenido dificultades, hemos experimentado quizás dificultades en las parejas experimentan situaciones difíciles bien cotidianamente, pero evidentemente no todas llegan a terapia, ¿ya? Y no todas llegan a terapia al tiro, ¿no? Es decir, en el momento en el cual se encuentran con la dificultad. Entonces, a mí me gusta pensar que en líneas generales, una pareja, quizás al igual que un paciente individual, una familia, quizás en esto no hay gran diferencia, consulta, ¿no? Es decir, llega a la consulta cuando se encuentran con un problema, ¿no? Definido por ellos como un problema, ¿no? Y un problema para el cual no han podido encontrar una solución. ¿No? Es decir, en términos súper concretos, ¿no? Podríamos decir que las parejas consultan cuando se enfrentan, ¿no? Se encuentran con una situación que reconocen como una situación problemática, pero sobre todo cuando se encuentran con que frente a esa situación problemática no han podido quizá desarrollar o encontrar una solución, ¿no? Y esto lo digo por lo siguiente, porque en realidad debiéramos pensarnos cómo se construye entonces un problema, ¿no? Y este es un modelo bien característico que quería como contarles, ¿no? Yo creo que es bueno pensar que las parejas enfrentan situaciones difíciles cotidianamente, ¿no? Las personas enfrentamos situaciones difíciles cotidianamente, ¿no? Por ende, se imaginarán que en un sistema tan complejo como una pareja, estas situaciones efectivamente también están presentes, ¿no? Todos los días estamos resolviendo situaciones que nos generan desafío, ¿no? Que nos generan sensaciones de enfrentarnos, ¿no? A la dificultad, ¿no? Entonces, cuando una pareja se encuentra con una situación que, digamos, califica, entiende, ¿no? O podríamos decir como que nombra como una situación difícil, emprende mecanismos para poder resolverla, ¿no? Y cuando efectivamente somos capaces de resolver la situación, ¿no? Cuando las parejas son capaces de resolver la situación, en realidad la vivencia, ¿no? Es que entonces esa situación que fue en algún momento difícil no se ha transformado en un problema, ¿no? Es decir, la hemos podido solucionar, ¿no?
Y esto es algo que hacemos y por eso hago el énfasis en esto, porque yo creo que a veces se nos olvida y en la terapia de pareja pasa mucho. Después vamos a hablar un poco de esto de los relatos. Vamos a ver cómo en el relato de la pareja que consulta, esto tiende a quedar muy invisibilizado, ¿no? Es decir, el relato de la situación problema, ¿no? Digamos así como que tapa, ¿no? Ocupa mucho espacio e invisibiliza la tremenda cantidad de situaciones que las parejas sí son capaces de resolver y que no se constituyen entonces en una situación de problema, ¿no? ¿Cuándo entonces es un problema? ¿No? Cuando me topo con esta situación difícil o nos topamos con esta situación difícil, ¿no? Intentamos hacer algo para eso, ¿no? Tratamos de enfrentarnos a esa situación y nuestra experiencia es que no somos capaces de resolver esa situación difícil, ¿no? Cuando no somos capaces de resolverla, entonces sí empezamos a sentir, ¿no? Y a nombrar esa experiencia que hemos tenido como una experiencia problemática, ¿no? Y cuando esa experiencia problemática, ¿no? Se constituye como tal, lo que hacemos las personas es rápidamente, y las parejas lo hacen muy eficientemente, a veces muy rápidamente también, empezamos a implementar intentos de solución, ¿no? Es decir, para cualquier situación que nosotros empecemos a percibir como una situación que, que genera un problema, ¿no? Vamos a tratar de pensar distintas posibilidades de solución, al menos una, ¿no? Y en general lo que hacemos es implementar, si no la primera, alguna de las primeras ideas, ¿no? Que en conjunto las parejas han podido como desarrollar, ¿no? Cuando implementamos ese intento de solución, ¿no? Ya más complejo, ¿no? A esto voy con esta diferencia, ¿no? Es decir, la diferencia entre este paso, ¿no? Y este paso es que cuando ya hemos considerado que una situación no se ha resuelto rápidamente, ¿no? Y ya es un problema, ¿no? Tenemos que empezar a solucionarla de manera más consciente, ¿no? Y empieza a ocupar un espacio, ¿no? Entonces, en nuestra vida, la necesidad de solucionar esa situación, ¿bien? Si es que a ese intento de solución que nosotros inventamos y que las parejas inventan y ejecutan con mucha facilidad, con mucha claridad, ¿no? Resuelve la situación, o sea, si ese intento de solución es exitoso y resuelve la situación, ¿no? Entonces, nuevamente, damos por pasado, digamos, ¿no? Este bache, esta situación difícil, ¿no? Este problema, y nos quedamos con la sensación de haberlo resuelto. Muchas veces eso está ligado a sensaciones también de mucho bienestar, ¿no? De mucho empoderamiento, a relatos muy cargados de agencia personal y de la relación, ¿no? Es decir, a la capacidad al sentimiento, ¿cierto? Y a la experiencia de haber podido resolver, ¿no? Una situación compleja. Ahora, claramente, a veces los intentos de solución no resultan, ¿no? Y no resultan instantáneamente, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que cuando entonces estos intentos de solución no resuelven la situación problemática, ¿no? Las personas en general tenemos como dos grandes mecanismos, ¿no? Un primer mecanismo, a veces el más común, tiene que ver con amplificar ese intento de solución, con hacerlo más fuerte, ¿no? Con hacerlo más drástico, ¿no? Con ampliar también quizás las áreas en las cuales ese intento se está aplicando, ¿no? Y un segundo esfuerzo que habitualmente sucede cuando no empezamos a ver soluciones, ¿no? Incluso amplificando la estrategia, es hacer cambios de estrategia, ¿no? Esto lo planteo porque cuando exploramos, ¿no? Muchas veces en la terapia cómo, ¿no? Y qué cosas las parejas ya han hecho, ¿no? Porque las parejas, yo les decía, no consultan instantáneamente, ¿no? Es decir, no es que, uy, me topé con un problema, ya agarro el teléfono, llamo al terapeuta y ya tengo hora y ya fui, ¿no? A resolver la situación, sino que habitualmente el relato con el que nos topamos es de continuos intentos de solución permanente, ¿no? Es decir, llevan un buen rato las parejas que llegan a consultar intentando solucionar esta situación, ¿no? Entonces lo que sucede, ¿no? Cuando no se logra resolver, ¿no? Pese a la amplificación de estrategia, pese al cambio de estrategia, etcétera, ¿no? Que es el momento en el cual habitualmente
lo recibimos en la consulta, ¿no? Lo que empieza a aparecer es que la pareja cada vez percibe cada vez más la situación como una situación problemática, como una situación muy difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo, junto con la percepción, ¿no?, de que esa situación es un problema que existe, se empieza como a acompañar, es como que se agrega un ingrediente en esa narración, es un ingrediente asociado a la incapacidad de resolver esa situación, ¿no? Entonces, el relato inicial no es solamente tenemos este problema, ¿no? Sino que habitualmente tenemos este problema y no hemos encontrado ninguna solución, ¿ya? Y eso genera, ¿no? En el primer encuentro terapéutico, todo esto habitualmente ocurre en la primera sesión, ¿no? Genera en el primer encuentro terapéutico una conversación, ¿no? Muy particular, ¿no? Una conversación que va a estar marcada, ¿no? Por la situación problemática, ¿no? Incluso empezando a esta situación teñir quizás otros aspectos de la relación de pareja, ¿no? Pero además, emocionalmente, una sensación de frustración, ¿ya? Una sensación de, evidentemente, de malestar, ¿ya? Y una narración respecto de sí mismo, quizás también algunas ideas respecto de sí mismo, como de incapacidad, ¿no? Es decir, de situaciones así como ya en las cuales percibimos que no podemos y no hemos encontrado solución, ¿no? Em, Esto entonces, si lo queremos graficar, ¿no? Empieza a tomar un poco como esta forma, ¿no? Donde el problema, ¿no? Así como ponen la narrativa problema, ¿no? Pero el problema, las conversaciones respecto del problema empiezan a ocupar cada vez más espacio en la narrativa de la pareja, ¿no? Es decir, cada vez que conversan llegan al problema y casi de lo único que conversan es del problema, ¿no? Es decir, empieza a, por eso les decía yo, como a tapar, ¿no? Así como ocupar el espacio narrativo, ¿no? Y dejando con muy poquito espacio lo que son los recursos, las posibilidades, ¿no? Y evidentemente las herramientas de solución que las parejas tienen, ¿no? Entonces, en la medida en que las parejas perciben esta situación de problema y perciben digamos, entran, ¿no?, en esta sensación de incapacidad de resolución, el problema empieza a ocupar mucho espacio, ¿no? Mucho espacio. Esto es muy coherente, yo creo que aquí vale quizás hacer como el punto, ¿no? Y señalar que claramente, ¿no? Existen situaciones problemáticas que enfrentan las parejas que son situaciones tremendamente complejas de resolver, ¿no? Es decir, porque si no pareciera que estamos hablando como de problemas muy sencillos, ¿no? En general, las situaciones empiezan, ¿no? El malestar, ¿no?, que generan esas situaciones empieza a ser tan importante, ¿no? Que ocupa, ¿no?, mucho espacio, ¿no? Ocupa mucho espacio. Ahora, si lo pensamos desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, la pregunta, y aquí viene un poco quizás el foco de lo que es nuestra conversación de hoy día, ¿no? Es pensar que si nosotros logramos, ¿no?, dentro de la terapia, eh, y a través, ¿no?, del diálogo, de la conversación, ¿no? Em, Como entrar en el campo de la solución, entrar en el campo de la excepción, entrar en conversaciones respecto de los recursos que las parejas tienen, ¿no? eh, Empezamos a hacer un aumento, ¿no? Es decir, la terapia, ¿no? El espacio de terapia se transforma, ¿no?, en un espacio en el cual la narrativa positiva, la narrativa del recurso, de la solución, de la excepción, ¿no?, puede ocupar más espacio que la narrativa problema, ¿no? Entonces, el movimiento terapéutico, ¿no?, habitual, ¿no?, y como característico de la terapia breve, ¿no?, es un movimiento en el cual favorecemos un cambio, ¿no?, en estas construcciones, ¿no?, a partir del tipo de conversaciones que elaboramos en el contexto terapéutico, ¿no? Entonces, decimos los terapeutas, esto es una idea muy típica, ¿no?, dentro del campo de la terapia, que los terapeutas debiéramos ser expertos en conversar, ¿no? Esto se ha puesto de distintas maneras, los enfoques estratégicos hablan de la estrategia, de conversar con una estrategia,
los enfoques, qué sé yo, más de la línea conductista, por ejemplo, conductual, abordan el tema de la transformación narrativa desde el cambio en las conductas, en las acciones, ¿no? Otro enfoque lo abordan más desde el campo emocional, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, y esto es un poco lo que me interesa plantear, es que en la medida en que nosotros podamos entonces construir, ¿no?, conversaciones sobre los recursos, ¿no?, conversaciones sobre las posibilidades, conversaciones sobre las excepciones, conversaciones sobre las potencialidades que las parejas tienen, automáticamente, si uno incluso podría hacer un estudio como de tiempo, ¿no? Si ustedes hicieran un análisis del tiempo, ¿no?, que dedicamos en una sesión a hablar del problema versus el tiempo que dedicamos en una sesión a hablar de los recursos, se van a dar cuenta que en los modelos de terapia breve el foco siempre está puesto en el recurso, ¿no? Y esto tiene que ver con favorecer entonces este cambio, ¿no?, esta transición entre pasar de una narrativa hipertrofiada, ¿no?, podríamos decir, asociada al problema, a tratar de equilibrar al menos, ojalá incluso agrandar lo que es la narrativa de la solución, ¿no? Y esto conecta con un principio que es bien básico, ¿no?, que para nosotros la terapia, yo les decía, y desde la perspectiva en la cual trabajamos, evidentemente lo trabajamos desde una perspectiva de entender la terapia como una construcción social, ¿no? Nosotros trabajamos con las historias, con las construcciones que nuestros consultantes hacen respecto de lo que les pasa, ¿no? Y lo que sucede entonces, ¿no?, es que cuando las parejas consultan, presentan, podríamos decir, historias, ¿no?, narraciones, ¿no?, que han tomado un rol dominante, ¿no? Es decir, estas narrativas respecto de la dificultad, del problema, del dolor, del malestar, ¿no?, que empiezan a ocupar este espacio, ¿no?, que veíamos en este esquema como de las pelotitas, ¿no?, representan historias que se vuelven dominantes en el sistema, ¿no? Son historias que además están sostenidas sobre algunos puntos muy específicos de atracción, ¿no? Tienen algunos anclajes muy específicos, ¿no? Habitualmente anclajes situados en el pasado, cosa que es un elemento bien interesante de considerar, ¿no? Y que dan sentido, digamos, ¿no?, como a esta trama narrativa, ¿no? Entonces las parejas nos hablan de sus situaciones, de su malestar, del motivo por el cual están acá, eh, ocupando estas historias que son dominantes, ¿no? En general, lo que vemos es que los miembros de la pareja tienden, ¿cierto?, como a percibir su relación o la situación que están viviendo en este punto como una situación totalmente negativa, ¿no? Es decir, cuando nos hablan del por qué están acá, ¿no?, esta tan típica primera pregunta en un contexto de terapia, ¿no?, lo que vemos, ¿no?, es que el despliegue de la narrativa que se genera ahí es una narrativa en la cual hay muy poquito espacio, ¿no?, para reconocer excepciones, reconocer recursos, ¿no? Es decir, la narrativa está centrada en la dificultad, en el problema, en la incapacidad, ¿no?, en la frustración, en la impotencia, ¿no?, etcétera. Entonces, nosotros sabemos, ¿no?, desde entender la terapia como y como una construcción social, que en realidad la forma en la cual nosotros pensamos y hablamos de nuestros problemas, ¿no?, Tarragona ahí lo dice muy claramente, la forma en la cual hablamos, pensamos, ¿no?, de lo que nos pasa, puede contribuir o a que nos hundamos más en los problemas, ¿no?, a quedarnos estancados en los problemas, ¿no?, a quedarnos en estas narrativas problemáticas, o a que podamos, ojalá, contemplar nuevas formas de verlo, ¿no?, nuevas formas de solucionarlo, nuevas formas de transformarlo, ¿no? Em, y entonces, con esto quiero como redondear esta parte para poder plantear esta idea, ¿no? Si nosotros entendemos que el proceso terapéutico, ¿no?, que la terapia es una herramienta de construcción, ¿no?, social en definitiva, ¿no?, porque en el encuentro terapéutico, así como el sistema pareja se organiza, ¿no es cierto?, y regulan las interacciones, el sistema terapéutico funciona de la misma manera, ¿no? Es decir, las interacciones pacientes y terapeuta, ¿no?, también, ¿no?, son un sistema, ¿no?, y funcionan como un sistema, se organizan de cierta manera, ¿no? Si podemos entender que los movimientos que se desarrollan en el contexto terapéutico son movimientos de construcción, entonces podemos
abrir la posibilidad, ¿cierto?, a pensar estas situaciones que los pacientes nos presentan de manera diferente. ¿Bien? Y entonces, no da lo mismo qué tipo de relatos construimos, ¿no?, en el contexto terapéutico, ¿no? Y aquí quiero ir un poco, y voy a pasar a contarles un poco de este caso, sí, también para ir avanzando. De la que quiero contar, una experiencia terapéutica que tuve hace algún tiempo. He cambiado los nombres y algunos datos no tan significativos como para tratar de proteger la identidad, evidentemente, de los consultantes, ¿no? Les quiero mostrar un poco lo que han sido mis observaciones y algunos pedacitos, digamos, de diálogos que hemos tenido en ese proceso. Esta pareja está compuesta por Teresa y Roberto, ¿no? Ambos adultos, eh, heterosexuales, profesionales, ¿no? Se encuentran actualmente trabajando en modalidades distintas. Teresa trabaja full time presencial, ¿no? Es decir, sale de la casa todos los días temprano, ¿no? Y Roberto tiene un sistema de trabajo híbrido, va algunos días a la oficina, otros días se queda en casa haciendo teletrabajo, ¿no? Teresa y Roberto son padres de José. José tiene actualmente 4 años, ¿no? Y está en prekinder, ¿no? Con el momento de la consulta, ¿no? La pareja vive en una casa propia, pero que es una casa que es colindante con la casa de los padres de Teresa, ¿no? Ellos lo que hicieron cuando se juntaron y decidieron irse a vivir juntos fue buscar la posibilidad de construir una casa en un terreno que estaba disponible al lado del terreno donde vivían los padres de Teresa, ¿no? Teresa es la mayor de 3 hermanos, ¿no? Es la única mujer también. Eh, y el hijo del medio tiene un hermano mayor, tiene un hermano bastante nerviosos, ¿no? Bastante nerviosos, bastante tensos, ¿no? Explican que es su primera vez, ¿no? Su primera vez en el psicólogo. Estoy viendo ahí el chat que el audio se traba, parece un poco. Chuta. Esperemos que el internet aguante. Ok. Me avisan si se corta. Por último, lo puedo repetir algo si ha quedado así como eh, que no ha quedado claro. Mi primera observación, y la dejo, y la pongo ahí en la diapo porque me parece importante como señalarla, es que es una pareja que llegan juntos a la sesión. Y en realidad a mí una de las cosas que me llama la atención y que siempre hago como el ejercicio de mirar también como los aspectos no verbales, ¿no? De la comunicación entre ellos, se observa un trato entre ellos que es un trato bastante amoroso, ¿no? Bastante amoroso, son muy de mirarse, son muy de como de también de andar, llegan de la mano, ¿no? Pese a la dificultad con la que crecen, ¿no? Am, Empezamos la primera sesión, ¿no? Nos sentamos, nos ubicamos, ¿no? Y bueno, después de presentarnos, claramente entramos en lo que es tratar de entender el motivo por el cual consultan. Y aquí les pongo un poco algunos como pedazos, ¿no? De lo que no, de lo que ellos comentan, ¿no? Teresa plantea, ella es la primera que habla, ¿no? Y dice, bueno, vengo porque estamos muy mal. Dice, y yo le dije a Roberto que esta es la única opción para no terminar por separar. Desde hace aproximadamente 1 año que tenemos discusiones muy fuertes con Roberto, nos decimos de todo,
y la intensidad solo ha ido en aumento. Tuvimos una pelea, dice, en que él terminó pegando un portazo en la puerta del auto que casi la saca. Tengo miedo de que esto pueda llegar a mayores. Yo ya no sé qué hacer. Roberto, por su parte, plantea, bueno, vengo porque Teresa me lo planteó, pero en realidad yo también estoy de acuerdo con que nuestras peleas están fuera de control. Parten por cosas muy pequeñas, pero se agrandan y terminamos muy mal. A mí me da mucha rabia porque siento que Teresa no me escucha. Ella decide y comunica lo que quiere. Yo tengo que hacer caso sin cuestionar nada. Estoy de acuerdo con que si esto no cambia, quizás debiéramos separarnos, ¿no? Aquí quiero como marcar algunos aspectos, ¿no? Porque si bien uno puede dedicarse, ¿no? Y como marcar dentro de estos diálogos, ¿no? Los aspectos problemáticos, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos más interesantes, ¿no? Que aparece en esta narración, y aquí voy como al foco de esta clase de hoy día, ¿no? Es con qué decidimos quedarnos los terapeutas, ¿no? Y yo creo que esto es un tema súper importante, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿no? Pese a la sensación de malestar, pese a esta sensación, ¿cierto?, de haber intentado cosas y no haberlo logrado, ¿no? Teresa incluso dice ahí como, yo ya no sé qué más hacer, ¿no? Se han planteado la posibilidad de hacer algo, se han planteado la posibilidad de que si no resulta esto, ya tenemos que separarnos, ¿no? O quizás lo mejor sea separarnos. Es decir, han elaborado, ¿no? Continuas posibilidades, ¿no? Y se han pensado posibilidades, ¿no? De ver qué hacer con esta situación. Se encuentran con esta sensación entonces de incapacidad que comentábamos hace algún rato, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo no sé si a ustedes les llega así como, quizá en el texto siempre cuesta un poco, ¿no? Como las sensaciones que generan estos mensajes, ¿no? Pero la manera en la cual lo expresan es una manera en la cual se observa un compromiso de ambos, ¿no? Con la necesidad de resolver esta situación de pareja, ¿no? Y esto me quiero detener porque en general cuando nosotros recibimos pareja en la consulta, em, nos encontramos como, yo diría, con tres situaciones predominantemente, ¿no? Una primera situación, y que yo creo que es la situación como que tiene mejor pronóstico para el trabajo terapéutico, es esta situación en la cual efectivamente la pareja define su vínculo todavía como un vínculo amoroso, ¿no? Hay un vínculo en el cual hay afecto, ¿no? Como un vínculo en el cual todavía hay compromiso, ¿no? O existe compromiso entre ambos, ¿no? Y que en realidad consultan porque buscan ayuda para resolver conflictos en los que ambos reconocen estar entrampados, ¿sí? Alguien ponía por ahí en el chat esta importancia de cómo cada uno de los miembros de la pareja define el motivo de consulta, ¿no? Claramente es un tema muy importante de mirar, ¿no? Una segunda situación que es frecuente, ¿no? Y a la cual tenemos que hacernos cargo es cuando en realidad nos topamos con parejas en las cuales uno de los miembros cuestiona directamente la existencia del vínculo amoroso, ¿no? Es decir, cuando uno de los dos parece o declara, ¿no? Directamente que el vínculo amoroso está roto, ¿no? Y esto es bien importante, ¿no? Porque cuando nos topamos con este tipo de situaciones, tenemos que evaluar, ¿no? Em, ¿Cómo podemos definir esa relación? ¿No? Y sobre la definición que hagamos de esas relaciones, sobre la cual vamos a tomar posiblemente la construcción del objetivo de la terapia. ¿Bien? Y una tercera situación, y que se las menciono, pues yo creo que terapéuticamente es la más baja, ¿no? Porque tanto la primera que les decía, ¿no? Como esta segunda pareja en la cual, uf, ¿se escuchó bien? Se cortó. Ahí sí, súper, gracias. Entonces, la primera situación, esta pareja, ¿no? Que consulta con un reconocimiento del vínculo como un vínculo amoroso, ¿no? Comprometido, etc. Bien. La segunda situación, uno de los miembros que cuestiona claramente el vínculo amoroso, son dos situaciones que si bien son muy distintas, ¿no? Son muy claras, ¿sí? Son muy claras, son muy evidentes, ¿no? La tercera situación, y que desde mi punto de vista es quizás la más compleja terapéuticamente hablando, ¿no?
es cuando la pareja define el tipo de relación, es decir, habla de su vínculo, del tipo de vínculo que tienen de manera fluctuante, ¿no? Es decir, hay una indefinición, ¿no?, de la posición respecto del vínculo de la pareja, ¿no? ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque en realidad cuando se topen, si alguno de ustedes se topa con esa situación en un contexto de terapia, es fundamental, fundamental, dedicar todo el tiempo que sea necesario a poder aclarar y definir el carácter y el tipo de vínculo que esa relación tiene, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Entonces, quiero como detenerme un poco en eso. Vuelvo al caso y si vemos entonces lo que vemos en los motivos de consulta, si bien es un motivo de consulta con mucho dolor, ¿no? Yo diría que define su vínculo como amoroso, como comprometido, ¿no? Y desea, digamos, resolver, ¿no?, estos conflictos. ¿Bien? Sigo. Ahora, elaborando un poco el motivo de consulta, ¿no? Yo les pregunto, bueno, a ver, explícame un poco más de esto, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa a ti con esta situación, ¿no? Y Teresa dice, en realidad dice, yo estoy muy triste con toda esta situación, yo siento que tengo toda la carga de la casa, de la crianza, de mi trabajo, del cuidado de mis padres, de todo. Dice, tengo que poder siempre resolver todo y esta situación en realidad me supera. Roberto dice que yo lo mando, pero en realidad yo soy de hacer las cosas. Él es más de estar, de pensar, de planear. Yo resuelvo, dice ella. Y Roberto, por su parte, dice, es cierto que Teresa tiene harta carga. Reconoce que Teresa tiene harta carga, pero dice, yo también asumo parte del cuidado de la casa y del cuidado de José, ¿no? Si se recuerdan, él está con teletrabajo algunos días de la semana, ¿no? Y además de mi pega, dice que ya es harta, ¿no? Si a eso le sumo que no tengo mucha energía porque anímicamente estoy bajoneado, dice él, lo que menos quiero es que me anden mandando. Yo puedo hacer las cosas, pero a mi modo, dice, ¿no? Si se fijan, va... hay alguien que tiene el micrófono encendido, por si acaso. Ahí sí. Si se fijan, entonces, en esta elaboración, ¿no?, del motivo, ¿no?, lo que vamos viendo, ¿no?, es cómo empieza a aparecer otro contenido, ¿no? Es decir, la conversación ya no es solamente respecto de la pelea que han tenido o de las situaciones, ¿cierto?, específicas de enfrentamiento, de conflicto, de discusiones, ¿no?, sino que empiezan como a entrar en las explicaciones que cada uno tiene de por qué les ha pasado esto, ¿no? Y entonces aparece, ¿no?, este elemento respecto de la carga, aparece este elemento respecto del tema anímico, ¿no? Me parece como significativo. Y creo que hay algo que es bien importante que aparece aquí, que tiene que ver con esta distinción que hace la Teresa y que en realidad Roberto también la plantea cuando dice esto, yo puedo hacer las cosas a mi modo, ¿no? Pero a mi modo, que tiene que ver con cuánto tienen maneras diferentes, ¿no?, de resolver situaciones, ¿no? Es decir, aparece una Teresa muy conectada con el hacer, con el resolver, con generar movimiento con lento, con un ritmo de resolución distinta, ¿no? Y con una modalidad entonces de abordaje diferente. ¿Bien? ¿Por qué hago este salto? Porque aquí cuando seguimos elaborando, después vamos a ver por qué como que conecto estas ideas, ¿no? Teresa dice, lo que pasa es que Roberto aún está mal por el fallecimiento de su papá, pero de esto ya ha pasado más de un año. Yo entiendo que es terrible lo que pasó, pero también siento que él no entiende que yo no puedo bajar el ritmo y esperar. Tenemos obligaciones y hay que responder. Yo lo amo y no quiero separarme. Roberto dice, cuando Teresa se pone mandona y empieza a pedir y pedir cosas, yo me abrumo. A mí me gustaría al revés, quizás poder detenernos un rato, pasar más tiempo juntos de calidad, conversar más, no sé. Eso no es por la muerte de mi papá,
es porque no tenemos espacio para no hacer nada. Y la Tere dice, siempre está inventando cosas para hacer. Yo también la amo. La conocí y la amo como es. No quiero separarme. Si se fijan, desde estas posiciones iniciales, ¿no? Que parecían estar bien así como en vereda opuesta respecto del funcionamiento, uno puede ir rescatando, ¿no? De estas narraciones los aspectos que pueden ser más positivos de remarcar, ¿no? Y entonces quiero como comentarles algunas observaciones hasta acá, ¿no? Y que en realidad son devoluciones que se fueron haciendo durante también la sesión, ¿no? Lo primero es que aparece como este movimiento que parece bien complementario entre activación e inactivación, ¿no? Aparece una Teresa muy activa, podríamos decir incluso quizá en esa línea como hiperactiva, si lo quieren poner en esa línea, ¿no? Y un Roberto que parece inactivo o es narrado, ¿no? Como desde una inactividad, ¿no? Ambas posiciones son posiciones relativas, digamos, ¿no? Es decir, sin duda, no todo el día la Teresa está en este ritmo de, así como de mucha activación, así como probablemente Roberto tampoco, ¿no? Está todo el día en esta situación así como de inactivación, ¿no? Lo interesante de esto es que esta dinámica activación-inactivación en realidad parece ser molesta para ambos, ¿no? Entonces, estas veredas distintas, ¿no? Cuando hacemos así como una ampliación del foco, podemos ver que son dinámicas que son rechazadas para ambos y que son dinámicas que a ambos les generan un malestar importante, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque esta es la manera en la cual los terapeutas podemos ayudar a construir motivos de consulta que sean comunes, ¿no? Y esto, en este caso, quizá sin duda no, alguien dice ahí alguien dice cómo abarcar relaciones con rasgos narcisistas, bueno, ese es un tremendo tema. Después quizás podemos comentar algunas cosas, Belén, al final. Evidentemente es más complejo, ¿no? Pero el trabajo, ¿no? Del terapeuta en una primera sesión, ¿no? Siempre va a tener que ver con poder desarrollar, ¿no? Y construir, co-construir con los pacientes, ¿no? Un motivo de consulta que sea común, ¿no? Entonces son estos aspectos los que a nosotros nos parecen, podemos ir eligiendo, ¿no? De las narraciones para quedarnos y empezar a construir esta idea, ¿no? De motivo de consulta común, ¿no? Otro aspecto que a mí me parece importante destacar y que me parece que es un recurso, digamos, ¿no? En términos reales, ¿no? Es que efectivamente ambos tienen un deseo genuino de mejorar la relación, ¿no? Este deseo es genuino y es común, ¿no? Es compartido, ¿no? Aunque las explicaciones de por qué pasa lo que pasa todavía parecen estar bien centradas en la individualidad, ¿no? En aspectos así como que le han pasado a cómo es la Teresa o a cómo es Roberto o a lo que le ha pasado a Roberto o lo que le ha pasado a Teresa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Más que como obviar, ¿no? Esa diferencia, un movimiento que me pareció muy significativo en ese momento y que fue una de las primeras observaciones y devoluciones en términos de la dinámica, fue poder devolverle esta idea de cómo pareciera ser que ambos, ¿no? Es decir, esta modalidad del hacer, ¿no? De Teresa y esta modalidad del estar, ¿no? Así como que plantea Roberto, ¿no? Cuando él dice quiero estar, tener tiempo de calidad, conversar, etcétera, ¿no? En realidad parecen ser como ambas modalidades afectivas, ¿no? Es decir, ambas modalidades responden a la necesidad y al deseo, ¿no? De querer tener una relación que funcione, ¿no? Y una relación que está como basada en el afecto, ¿no? Entonces, lo que se empieza a construir, ¿no? Es un reconocimiento de que estas posiciones que parecen ser distintas, en realidad tienen como un trasfondo común, ¿no? Hay como un trasfondo común, ¿no? Otra cosa que me parece importante recalcar hasta acá, ¿no? Es que no aparecen, ¿cierto? En estas narraciones hasta acá ningún espacio libre del problema, ¿no? Es decir, hasta acá no apareció ni una excepción, ni un recurso muy identificable, etcétera, ¿no? Y entonces el movimiento terapéutico, ¿no? Que es importante como proponer, ¿no? Para hacer este salto, ¿cierto? ¿Se acuerdan de hablar del problema, poder empezar a hablar de la solución o de la excepción? Es poder hacer esta exploración, ¿no? Entonces destacar la importancia de poder explorar estos elementos. Les pregunto entonces, hacemos un quiebre, digamos, esto
poquito más adelante en la sesión, ¿no? Y les pregunto, bueno, ¿qué es lo que más le gusta del otro? ¿Qué cosas le hacen sentir bien de estar juntos? ¿No? Así como va a poder entrar en una conversación en esa línea, ¿no? Y Teresa dice, bueno, en verdad Roberto es una persona súper responsable, dice, hace hartas cosas, es súper trabajador. Cuando no peleamos, a mí me encanta su forma de ser, dice, él me calma, me baja, me tranquiliza. Y dice, es un romántico, ¿no? Y después Roberto dice, bueno, Teresa es una mujer súper potente, trabajadora, es muy de cuidar a su familia, a José, a mí, a sus amigas. A mí me encanta que sea así, ¿no? Entonces, si fijan, una primera pregunta, que es una pregunta que a rato no es tan difícil, ¿no?, de procesar en ese momento, ya permite encontrar una narración que ya tiene un tono distinto, ¿no? Y entonces esto muestra, ¿no?, cómo nuestras preguntas, ¿no?, tienen un sentido, ¿no? Es decir, las preguntas que los terapeutas hacemos en las sesiones abren conversaciones diferentes, ¿no? Y entonces esto ya muestra alguna idea de eso, ¿no? Y después les pregunto un poco por las excepciones, ¿no? Entonces les digo, ¿se recuerdan alguna ocasión en que estas peleas no hayan estado presentes? ¿Qué fue distinto en ese momento, ¿no? Es como tratar de profundizar un poco en eso, ¿no? Teresa dice, sí, claro, no es que nos enojemos todos los días, ¿no? Si se fijan cómo aparece la excepción, ¿no? Así como que ya la narración ya no está centrada en la pelea, así como ocupando todo el espacio, aparece ya alguna posibilidad de que no se enojan siempre, ¿no? Que probablemente es así en casi todas las situaciones, ¿no? El fin de semana, por ejemplo, tuvimos un buen fin de semana. Teníamos hartas cosas que hacer, pero nos organizamos. Roberto me propuso hacer las cosas el día sábado. Hicimos un programa de lo que haríamos y lo hicimos. Yo pude quedarme tranquila. Y Roberto dice, sí, en realidad el fin de semana fue bueno porque Teresa no me mandó a nada. Hicimos un acuerdo y lo cumplimos. Incluso el domingo pudimos tener tiempo para nosotros. Hicimos dormir a José, nos hicimos algo para comer mientras vimos una película juntos. Pero claro, eso no nos resulta siempre, ¿no? Porque todavía no aparece la narrativa de problemas. Si fuera tan fácil, ¿no?, como hacer este giro así radical, ¿no?, probablemente no habrían llegado a terapia, ¿no? Entonces, pero ya empiezan a aparecer narrativas diferentes, ¿no? Y siempre para nosotros es importante pensar, esto para el cierre lo vamos a ver, que en realidad a veces son pequeños cambios los que necesitamos para impulsar otros movimientos, ¿no? Le pregunto qué fue lo que hicieron distinto, entonces, es decir, que reconocen que ambos han hecho distinto cuando esto les resulta, ¿no? Y la Teresa dice quizás dos cosas. Dice, la primera fue que nos organizamos, ¿no?, y que pudimos hacer todo lo que teníamos en la lista, ¿no? Es decir, lograron cumplir, ¿cierto?, con todo lo que ellos tenían, digamos, como pendiente, ¿no? Y tampoco tuvimos cosas como emergentes, ¿no? Así como teníamos 10 cosas, hicimos las 10 cosas y listo. Yo también reconozco que como vi que avanzábamos, no me puse nerviosa ni ansiosa. Además, otra cosa importante, dice, fue Roberto quien armó el plan. No tuve que hacerlo yo. Y Roberto, por su lado, dice, mira, yo también te diría que dos cosas, dice. La primera fue que nos organizamos. Eso no siempre nos resulta, pero ahora sí funcionó. Dice, porque la Tere no agregó nada a la lista que no estuviera desde el inicio, ¿no? Sentí que respetó la propuesta que acordamos. Me sentí escuchado. Yo por mi parte, quizás también reconozco que fui más propositivo. También fue rico poder tener el domingo libre para nosotros, ¿no? Son relatos que ya empiezan a tener, ¿cierto?, estos matices de diferencia, ¿no?, de distinción, ¿no? Entonces, algunas observaciones hasta acá, contexto que hemos ido agregando, aparecen ya algunos espacios de excepción, al menos uno bastante claramente identificado por ambos, ¿no?, donde la situación cambia. Roberto parece activarse, ¿no?, y la Teresa se ve más calma, ¿no? Es decir, hay un cambio, ¿no?, bien interesante en esa excepción de la dinámica que mirábamos hace un ratito, ¿no? Otro aspecto fundamental es que hay un reconocimiento, una valoración súper importante de las características que tiene el otro, ¿no?, la otra, ¿no? Incluso se reconocen como valioso, piensen esto es algo bien interesante, algunos aspectos que parecen ocupar un rol en la dinámica más asociada al problema, ¿no? ¿A qué voy con esto? Roberto en realidad parece valorar esta posición del hacer de Teresa, y en realidad Teresa también valora, ¿no?, la calma que le propone Roberto, ¿no? Es
Es decir, esta situación que en algún momento parece ser el gatillante que lo hace explotar, ¿no? En realidad también puede ser mirado, ¿no? Y ha sido mirado, ¿no? En esta sesión, en esto que ellos relatan, como aspectos que además que pueden ser incluso valorados de lo. ¿No? Y quizás otro aspecto importante es pensar que se evidencia una construcción entonces más colectiva de la narrativa, ¿no? Y parecen evidentemente compartir una posición más conjunta. ¿No? Ok, entonces, en términos generales, ¿no? Lo que fuimos haciendo, digamos, en esta sesión, y aquí es donde voy como así, avanzando hacia allá, es lograr generar un movimiento, ¿no? Es decir, de este esquema en el cual el problema ocupaba prácticamente toda la conversación, ¿no? Y no les quepa duda que nos podríamos haber quedado conversando 1 hora y media respecto de la situación problema, ¿no? El movimiento terapéutico, ¿no? De esa sesión fue proponer, tratar de mirar otros aspectos que no fueran el problema, ¿no? Y cuando abrimos a otros aspectos que no sean el problema, ¿no? Entonces el espacio que ocupa, ¿no? Esa narrativa va disminuyendo, ¿no? Y aparece una narrativa donde aparecen otros elementos, donde aparecen recursos, ¿no? Donde aparecen incluso soluciones, donde aparecen excepciones, ¿no? Y esto es el movimiento terapéutico característico del trabajo en terapia breve con parejas. ¿Bien? Creo que es como bien claro en ese sentido. Entonces, ya, estoy me he pasado la hora. Para ir cerrando, comentar algunas cosas que me parece como interesantes. Algunas ideas útiles para la terapia con pareja y con esto cerramos para poder abrir un espacio, ojalá, de preguntas. Lo primero y que me parece fundamental es pensar que todas las parejas han tenido momentos mejores en su historia, ¿no? Es decir, incluso la pareja que llega en una situación de mucho dolor, de mucho malestar, en una situación muy crítica, ¿no? Ha tenido en su historia momentos en los cuales eso no ha sido así, ¿no? En todas las relaciones de pareja bueno, ha habido etapas que han resultado más satisfactorias, o etapas de mayor estabilidad, ¿no? O etapas de mayor agencia, o etapas de menor conflictividad, etcétera, ¿no? Y en realidad nosotros sabemos que aunque las parejas pasen por periodos difíciles, por periodos críticos, ¿no? Siempre vamos a poder encontrar, ¿no? Si hacemos quizás las preguntas indicadas, ¿no? Elementos, podríamos decir, intrínsecos o extrínsecos, ¿no? Ahí podemos separarlo incluso, que en realidad son elementos que han ayudado a que las parejas sobrelleven situaciones difíciles, ¿no? Que se sobrepongan a situaciones difíciles, ¿no? Y que se sobrepongan a situaciones y puedan seguir adelante, ¿no? Entonces, una primera cosa importante es que es como tener la claridad de que nada es totalmente negativo, ¿no? Y esto es un elemento al cual tenemos que estar como convencidos y atentos para poder ir a buscar esos espacios, ¿no? Segunda idea importante y fundamental para el trabajo con parejas, ¿no? Es que el compromiso del terapeuta de pareja es siempre con la relación, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa, Bach lo decía de una manera bien característica, él decía que había que tener una posición omnipartidista, ¿no? Am, es una manera de entender como una especie como de multiparcialidad, podríamos decir, ¿no? O una especie de neutralidad activa, si lo quieren poner en otro lenguaje, ¿no? Básicamente significa, ¿cierto?, que tenemos que tratar de construir un tipo de relación, ¿no? En el que cada miembro de la pareja sienta que el terapeuta está de su lado, ¿no? Pero evidentemente dejando en claro que el compromiso principal es con la relación, ¿no? Em, Tenemos que cuidar, establecer alianza con los miembros de la pareja, ¿no? Y mucho más, evidentemente, evitar la construcción de coaliciones, ¿no? Con alguno de los miembros de la pareja, ¿no? Esto es súper importante porque si ustedes se recuerdan, yo les decía, el sistema terapéutico también es un sistema que se autorregula, ¿no? Entonces, los movimientos que suceden dentro del contexto terapéutico son movimientos que van a tener mucho que ver, ¿no? Con la potencialidad de ese proceso de avanzar. ¿Bien? Un tercer punto importante, ¿no? En relación
a la terapia de pareja, eh, que las parejas siempre, en realidad los terapeutas siempre tenemos la posibilidad de elegir las partes de la narrativa de esa pareja que son más útiles, ¿no? Y ese yo creo que es realmente el desafío más importante de la terapia de pareja, ¿no? De la posición terapéutica de la terapia de pareja, ¿no? Es como la capacidad de poder elegir, ¿no? Y construir conversaciones específicas, ¿no? Conversaciones que sean más útiles, ¿no? Otro punto importante como a pensar, ¿no? Es que con frecuencia las parejas que consultan, digamos, a la terapia, tienen poca narrativa respecto del futuro, ¿no? Es decir, la narrativa del futuro está bien constreñida, ¿no? Está muy centrado habitualmente en el pasado, ¿no? Y quizá algo en el presente, ¿no? Pero hay muy poquita construcción respecto del futuro. Y esto es un tremendo tema, ¿no? Porque en realidad nosotros sabemos que el pasado no lo podemos cambiar, ¿no? Los terapeutas no tenemos una varita mágica, no tenemos poderes especiales que nos permitan alterar el curso del tiempo, ¿no? O modificar el pasado. Por ende, en realidad nuestro foco debiera estar siempre en poder diseñar el futuro, ¿no? En poder construir un futuro distinto, ¿no? Y las conversaciones entonces debieran estar puestas hacia cuál es ese futuro que la pareja quiere construir, ¿no? Para nosotros debiéramos pensar así, el futuro va a ser siempre más importante que el pasado. Otro aspecto. Siempre es bueno usar el lenguaje de la pareja en los procesos de co-construcción, es decir, en los procesos y los diálogos terapéuticos, ¿ya? Nosotros sabemos que desde una perspectiva constructivista, ¿cierto? Construccionista también podría ser en esa línea, la terapia sí representa un proceso conversacional, ¿no? Un proceso que es capaz de generar significados, de construir significados, ¿no? Entonces, en realidad, una práctica terapéutica centrada en soluciones, ¿no? Lo que hace es permitirnos usar el lenguaje, ¿no? Como para construir significados diferentes, ¿no? Y para poder proponer, ¿no? Modificaciones en el lenguaje, es bien importante que los terapeutas seamos capaces de usar el lenguaje de la pareja, ¿no? Esta es una herramienta como bien importante, ¿no? Porque a través de ese uso, ¿no? Que podemos, por un lado, ¿no? La pareja sentir que está siendo activamente escuchada, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Es a través de esa construcción del lenguaje, ¿no? De ese uso del lenguaje, el que nos permite encauzar, ¿no? De alguna manera las conversaciones, ¿no? Hacia construcciones diferentes. ¿Bien? Un sexto punto, ¿no? Es el reconocimiento de la posición no normativa, ¿no? En la terapia de pareja. Y aquí esto es algo bien interesante porque pese a que quizás todos podemos estar de acuerdo que existen muchas maneras de ser pareja, ¿no? No sé si han pensado esto, existe una paradoja en relación a esa idea, ¿no? Si bien todos tenemos la idea de que las relaciones de pareja pueden ser muy distintas, ¿no? Todos tenemos la idea de que hay ciertas cosas que son normales y ciertas cosas que no lo son. Es decir, existe como una paradoja de la normalidad, ¿no? Respecto de la diferencia, ¿no? Yo creo que este es un elemento bien importante. Los terapeutas no somos los expertos en la manera en la cual las parejas tienen que vivir su relación, ¿no? No nos corresponde a nosotros decidirlo y en realidad no tenemos ninguna posibilidad tampoco, ¿no? De como desarmar una pareja y armarla de acuerdo al modelo que nosotros creemos, ¿no? Es mejor, ¿no? Son los pacientes, son los miembros de la pareja los que son los expertos, ¿no? En sus vidas, ¿no? Son también los expertos en los problemas que presentan y van a ser también siempre los expertos en las soluciones que puedan construir, ¿no? Esto es algo muy importante de pensar, ¿ya? Y es, creo yo, también un desafío importante en la posición de los terapeutas, ¿no? Tener una posición no normativa, tener una posición en la cual no tratemos nosotros de decir qué es lo mejor para esa pareja, es algo difícil, ¿eh? Es algo que nos cuesta harto en el trabajo, ¿no? Y una última idea, y con esto cierro, que en realidad solo necesitamos un pequeño cambio
para comenzar una solución, ¿no? El modelo de terapia breve, específicamente el modelo centrado en soluciones, en realidad privilegia, ¿no? Las conversaciones sobre los cambios mínimos, ¿no? Porque sabemos que como las parejas son sistemas, ¿no? Y nosotros sabemos que los movimientos de un sistema, ¿no? Y esto viene así de la teoría general de sistemas, ¿no? El movimiento de uno de los elementos del sistema modifica, ¿no? La posición de todos los otros elementos. Entonces también sabemos que pequeños cambios, ¿no? Tienen un tremendo potencial, ¿no? De expandirse gradualmente hacia otras interacciones de la pareja, ¿no? No necesitamos generar un cambio en específico, ¿no? Necesitamos a veces solo abrir la posibilidad a algún cambio posible, ¿no? Y esto creo yo que es una idea que también es bien importante de pensar. Conecta con esta idea de la no normatividad, ¿no? De que no existe un solo modelo. Van un poco en la línea, ¿no? Y me parece a mí que es bien importante. A veces necesitamos un pequeño cambio, un pequeño movimiento para poder construir algo distinto. Claramente, y aquí quiero volver un poco a lo que vimos del caso, claramente el cambio en las conversaciones que vimos, que me imagino que vieron este cambio como en el tipo de conversaciones que tuvimos, no ha resuelto el problema de las peleas, no ha resuelto el problema de la agresividad, no ha resuelto quizás el problema de la violencia o de la posible violencia que puede haber en las interacciones, ¿no? Ellos parten diciendo, nos decimos de todo, ¿no? Está este portazo que pega, que pega Roberto, ¿cierto? O sea, claramente eso no está resuelto con solo mirar los recursos, ¿no? Pero empieza a generar conversaciones distintas. Y es a partir de esas conversaciones distintas donde podemos empezar a pensar juntos, ¿no? En un futuro también diferente, ¿no? Si nos quedamos pegados en lo que ha pasado, no vamos a ser capaces de construir, ¿no? Algo diferente, ¿no? Eso es un poco lo que quiero cerrar. Bien, sí, estamos súper pasados en el tiempo. Así que solamente abrir un espacio así como de preguntas, comentarios, si tienen alguna idea que quieran como pensar. Ah, Felipe, tengo dime. acá, bueno, de más, una pregunta que hizo Belén, no sé si la pudiste escuchar, que dice, o sea, leer, ¿cómo abarcas relaciones con rasgos narcisistas? Pregunta Belén. Mm. Mira, a ver, en mi experiencia, claramente las relaciones de pareja en las cuales uno de los miembros tiene rasgo narcisista o un trastorno de personalidad narcisista, en realidad nos ponen en un escenario que es un escenario diferente, porque es un escenario que condiciona la paridad de la relación de pareja, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera, o lo que a mí me ha resultado, digamos, para abordar cuando me he topado con esas situaciones, ¿no? Es que necesariamente necesitamos construir un equilibrio en esa relación, ¿no? Antes de poder trabajar como pareja en el desarrollo de una solución para la situación problemática, ¿no? Ahora, lo más complejo que aparece cuando las posiciones son narcisistas en la terapia y emprendemos este camino es que, y le va a pasar seguro, es que van a sentir que van a avanzar y a la sesión siguiente van a sentir que han retrocedido no solo todo lo que han avanzado, sino incluso quizá un poco más. Y esto es bien complejo porque nos obliga a los terapeutas a manejar muy importantemente la frustración, ¿no? Ahora, desde este modelo, de estos modelos, en realidad la resistencia es solo un resultante relacional, ¿no? Entonces tenemos que hacernos cargo de esa característica del sistema relacional con el que estamos trabajando, ¿no? En casos más extremos, y aquí quiero ser como bien honesto también, yo creo que no todo se puede solucionar en terapia, ¿no? A veces sí necesitamos tomar otras decisiones, ¿no? Hay casos en los cuales lo más recomendable sí es que la pareja, por ejemplo, se separe, ¿no? Y emprender en un camino distinto, ¿no? Hay casos en los cuales sí es fundamental poder, por ejemplo, derivar a uno de los miembros de la pareja a un trabajo individual específico, ¿no? Hay casos en los cuales sí tenemos que como tomar decisiones que escapan un poco de este molde, ¿no? De este modelo que le he como comentado hoy día. Yo creo que las parejas con rasgos narcisistas son sin duda una de ellas, ¿no? Belén, ahí levantaste la mano, cuéntame. Dice, No ¿se sé si puede está... hacer terapia o es más de lo mismo? Dice ella. Y, si es que no a ver, si es que no incorporamos esa característica, si no somos capaces de ver esa característica y de hacer cosas para abordar esa característica de la relación, ¿no? Vamos a hacer más de lo mismo, sin duda, ¿no?
Si somos capaces de mirarlo y de incorporarlo, ¿no? Eh, entonces se puede generar un proceso terapéutico y llegar a bastante buen puerto, ¿no? Bastante buen puerto, ¿no? A veces el mejor puerto, insisto, no es necesariamente que sigan juntos, ¿sí? Pero es una realidad. Perfecto. Y una más que dice Patricia aquí, si se enfoca en la relación de pareja para que surja algo nuevo, ¿cómo se mantiene? A ver, espérame, se me corrió. Si se enfoca en la relación de pareja para que surja algo nuevo, ¿cómo se mantiene en esa relación las dinámicas violentas? Es decir, ¿cuándo entra lo normativo ahí? Eh, Mira, te voy a decir una situación que para mí fue como transformadora en esa experiencia. A ver, claramente guardando ciertas proporciones, hay ciertos márgenes y límites en los cuales los terapeutas no podemos coludir, ¿no? Y las interacciones violentas son quizás uno de los temas que más nos tensionan en esa posición, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente nos sacan de la posición de esta como omnipartidismo, ¿no? Es decir, nos obligan a tomar partido. ¿Sí? Automáticamente. ¿Ya? En la relación en la cual nosotros ya pensamos en víctima-victimario, ¿no? Se acaba, ¿no? Este omnipartidismo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Estar en esa posición, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un primer tema. Algo que para mí fue como transformador y útil en mi experiencia, ¿no? En el trabajo con pareja, fue darme cuenta que incluso ciertas pautas, ciertas dinámicas, que lo voy a decir muy brutalmente para que quede muy claro, ¿ah? Que yo en lo personal consideraría tremendamente violentas y tremendamente perjudiciales, en realidad son pautas que esa pareja en particular, estoy pensando en un caso que me tocó trabajar, ¿no? Que para esa pareja eran totalmente aceptables, ¿no? Y eso, para mí, fue así como un evento como transformador, ¿no? Porque en realidad me obligó el trabajo con esa pareja a cuestionarme, ¿no? Eh, si realmente, ¿quién define lo que es el problema? ¿No? ¿Quién define lo que es el problema? Ahora, aquí queda afuera, y quiero ser súper claro, todos los tipos de contexto terapéutico que podríamos llamar de consulta obligada, de, qué sé yo, por ejemplo, intentos terapéuticos en los cuales hay uno de los miembros que ha dado un ultimátum, ¿no? Esto también pasa harto en terapia, ¿no? Así como, si no cambias esto se acaba, ¿no? Eh, eh, Contextos obligados, como les decía, contextos en los cuales hay, digamos, derivaciones legales o derivaciones que tienen que ver con otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son setting terapéutico y contextos terapéuticos muy distintos, ¿no? Entonces hay que repensarse estas intervenciones cuando ese contexto es muy distinto, ¿no? Si uno se puede sostener en un trabajo puramente terapéutico, podemos sostener la posición no normativa, ¿no? Pero hay algunos contextos de trabajo en los cuales eso tampoco es posible. Y yo creo que es bueno tenerlo claro, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la gente que trabaja de repente en programas, por ejemplo, qué sé yo, de reparación o en programas de intervención, así como con protocolos muy especificados, ¿no? Y con como maneras de entender las situaciones que están prefijadas, digamos, ¿no? El contexto terapéutico del cual yo le estoy hablando es un contexto terapéutico de consulta, evidentemente como voluntaria, y donde efectivamente podemos tener la posibilidad de mantenernos en ese contexto no normativo, ¿no? Si no la tengo, yo no me meto en este camino, ¿ah? Quiero ser súper claro, a mí me ha tocado de repente asesorar a equipos que trabajan en distintos tipos de programas y claramente cuando uno trabaja en ese contexto, las posibilidades que tiene son diferentes, ¿no? O sea, no se puede hacer lo mismo en cualquier parte o en cualquier contexto. No sé si contesto tan claramente, pero... Bueno, Felipe, en honor al tiempo, porque si no, Germán, el pobre, Sí, como está allá en España, le va a tocar a las 5 de la mañana su ponencia. de todas maneras, de todas maneras. Puedes leer, puedes ver ahí el chat, los comentarios y lo que te han dejado también ahí como otras consultas, como hizo ahí Anaí. Agradecerte también a ti, también me gustaría que los mismos participantes también pudiesen agradecerte esta ponencia y como siempre te agradezco muchísimo porque sé que siempre estás ahí con varias ocupaciones y todo, pero tuviste un ratito para estar acá con nosotros, así que te agradezco de todo corazón, como siempre, la posibilidad de que nos puedas impregnar y dar estos conocimientos en terapia de pareja. Así que muchísimas gracias, Felipe, para ti.
No, gracias a ustedes por la atención, espero que haya servido así como para ilustrar algunas cosas y bueno, ojalá verlo a algunos, a más de algunos me imagino en el diplomado, así que ahí tendremos la posibilidad de profundizar un poco más. Por supuesto que sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias, Felipe.